Hay términos que nacen de las predicaciones porque están en la Biblia, otros que nacen de las predicaciones que no están en la Biblia porque son palabras modernas, pero que después el diablo viene y copia para poder dañar el trasfondo. Por ejemplo, ¿quién en la calle no habla de prosperidad? Y lo primero que yo le diría a una persona así es: usted no es próspero. Sí, pero tengo trabajo, no es próspero, porque la prosperidad viene de Dios. La prosperidad viene del Señor, por lo tanto tengo que tener paz. Porque hay tanta gente que hoy no está aquí porque no tiene paz, porque tiene que tener las cosas. Espérate, que tengo que hacer esto, aquello. Entonces no es próspero, aunque tenga más plata en el bolsillo que cualquiera de nosotros, o unimos nosotros la plata de todos nosotros hoy y ellos tienen más. Eso no es prosperidad. La prosperidad es la tranquilidad que te da el Señor. Es poder tener lo necesario cuando hay que tenerlo. Amén, en el tiempo de Dios. Porque en nuestro tiempo nunca tenemos. Pero en el tiempo de Dios siempre hay provisión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces se roban los términos y hoy todo el mundo habla de prosperidad. Inclusive en un gobierno pasado hablaron de prosperidad. ¿Acaso que le dijeron? Si un gobierno quiere que la gente prospere, tiene que poner por ley que nadie trabaja los domingos y todo el mundo tiene que ir a la iglesia. Eso sí sería prosperidad. Si acaban prohibido abrir establecimientos los domingos, hacer cualquier labor los domingos, como decía la palabra decía el sábado no se podía hacer nada, ni siquiera se podía cargar mercancía en un burro, y que todo el mundo fuera a la iglesia. Eso sí es prosperidad. Ahora, el término de hoy, vamos a hablar de transicionar. Diga conmigo, transicionar. Transicionar. Vamos a ver el título del mensaje, por favor. Hoy quiero titular el mensaje: ¿el proceso de qué? Pero antes de empezar a hablar del proceso de transicionar, uno lee trans. Ay, pero a mí me suena como otra cosa, trans. Es que el diablo ya se robó el término. Trans. ¿Qué es transicionar? Es pasar de un lugar a otro. Es pasar de un estado a otro. Por ejemplo, cuando uno es soltero y pasa a ser casado, uno transiciona. Uno transiciona. ¿Por qué? Porque tienen que haber muchos cambios. La Biblia dice que dejará el hombre a padre y a madre, se unirá a su mujer, dejará su casa, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, es pasar de un proceso en donde en casa papá y mamá son los que pagan, papá y mamá son los que sostienen el hogar, a un proceso donde ahora la persona sostiene el hogar. Por eso es que hay gente que no transiciona. ¿Por qué? Porque no son capaces de cumplir las reglas de Dios. Prefieren la comodidad, prefieren quedarse ahí, prefieren que todavía la mamá los atienda, la mamá haga el aseo y no tener ellos que coger la responsabilidad. Por eso no transicionan a un hogar, porque ese hogar va a traer responsabilidades. Primero, de tipo económico, ¿sí? Segundo, las otras responsabilidades: limpiar, lavar, que la casa no se caiga, no se llene de telaraña. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, ya me está entendiendo qué es transicionar, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, cuando usted pasa de preescolar a primaria, usted transiciona. Porque una cosa es el preescolar, donde las profesoras te abrazan, te cuidan, te pechichan y te dicen: no, en primaria ya las cosas no son, es más, cambian de sede. ¿Por qué? Porque hay un proceso que te va a costar. Hay personas que les cuesta la adaptación. Lo mismo pasa de primaria al bachillerato, y lo mismo pasa del bachillerato a la universidad. Es un proceso de transición. Por ejemplo, porque hay gente que nunca cambia de trabajo, aunque se queja, porque le cuesta transicionar, le cuesta el cambio.
le cuesta dejar ciertas cosas, le cuesta dejar las costumbres y comenzar una nueva costumbre. Por ejemplo, es que hay gente que no toda la vida trabajó de secretaria y le cuesta transicionar a cualquier otra cosa que no sea secretaria, ¿sí? Entonces, como no hay puesto vacante que encuentre para esa persona de secretaria, no trabaja. ¿Por qué? Porque no transiciona, porque sencillamente le cuesta transicionar. Pero yo le voy a hablar de la mejor transición que puede haber, la transición que va de la mano de Dios. Diga conmigo, de la mano de Dios. Hay una transición que es que Dios me manda a hacerla. Y voy a tomar el ejemplo de Abraham. Hoy voy a hablarles de Abraham. Mira, podría hablarles de David. David transicionó. María y José. María transicionó de ser una mujer virgen, joven, adolescente, a ser una mujer embarazada, con responsabilidades, casarse con José a temprana edad. ¿Por qué? Porque Dios dio una palabra, pero me voy a encasillar, porque todos los personajes en la Biblia transicionaron. Me voy a encajar en Abraham. ¿Quién era Abraham? Un hombre que vivía con sus padres, un hombre que vivía en la primera civilización antigua. La primera civilización antigua quedaba en la Mesopotamia. Cuando usted estudia en el colegio, usted se da cuenta que la primera civilización fue la Mesopotamia, la gran luna fértil. Entonces, para Abraham y su familia era muy cómodo vivir allí, porque allí habían terrenos muy fértiles, terrenos que se regaban solo, es decir, el terreno siempre estaba húmedo, entonces eso servía para la agricultura, para la ganadería. Y Dios un día le dice a Abraham, se le aparece a Abraham, porque Abraham decide seguir a Cristo, porque Abraham tenía pensamientos que chocaban con los demás. Los demás, inclusive su padre, eran politeístas. ¿Qué es politeísta? Que creen en varios dioses, ¿sí? Hoy, en este tiempo, hay cristianos todavía politeístas. Creen en Dios, pero también creen en un santo, creen en un ángel, creen en esto, creen en aquello. Eso es ser politeísta. Y Abraham no compartía esa idea. Y como Abraham no era politeísta, él creía que existía un solo Dios, ese mismo Dios se le reveló y dijo: Abraham, aquí estoy. Y lo primero que hace es soltarle una palabra. Es decirle a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Quién era tu parentela? Papá y mamá, tíos, abuelos. ¿Por qué? Porque la parentela no creía como creía Abraham, ¿sí? La parentela, los papás, no creían en Dios Todopoderoso, tal vez creían en el Dios Todopoderoso y en otros dioses. Entonces dice: yo necesito que transiciones. Yo necesito llevarte a otro lugar donde estés solo, donde yo te pueda moldear, donde yo pueda hacer de ti lo que yo quiero que seas. Mira, Dios quería que Abraham fuera el padre de la fe, el fundador de otro pueblo, de un nuevo pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Dios tenía muchos planes con Abraham, pero era imposible hacerlo en casa, porque en casa tenía el obstáculo de su papá, de su mamá. Pastor, o sea que los padres son obstáculos. Cuando los papás no tienen el mismo nivel espiritual, son obstáculos. ¿Por qué? Porque tú dices: voy a hacer esto, y a ellos no les parece. ¿Sí? A ellos les parece fanatismo, les parece que mucho tiempo en la iglesia, les parece que no debería dedicarse más a otra cosa que tanto a las cosas de Dios. Entonces, cuando eso pasa, Dios trata de transicionar. Cuando tu trabajo es el impedimento para las cosas de Dios, Dios te manda a transicionar. ¿Para qué? Para que no tengas obstáculo para buscar a Dios. Cuando tu pareja es el obstáculo, Dios empieza a mover las cosas. Y muchas veces ay, pero me abandonaron. Claro, porque Dios quería transicionarte ¿a qué? A ese nivel donde tú pudieras tener la libertad de buscar a Dios, porque hay parejas que no permiten que busques a Dios.
No están de acuerdo con que tú te levantes a orar, no están de acuerdo con que tú ores leas la Biblia, no están de acuerdo con que es que tú escuchas música a toda hora, ¿sí? Empiezas a cantar desafinada, y no están de acuerdo. Entonces en ese momento Dios te quiere transicionar, diga conmigo, te quiere transicionar. Y la transición incomoda, la transición me trae nuevos desafíos. Me saca de la comodidad, porque cuando yo estoy cómodo, todo el mundo se acostumbra y se vuelve, lo que tiene le da comodidad. Por ejemplo, hay gente que, no es que es muy pobre, pero en medio de su pobreza está cómodo. Ya está cómodo de donde vive. Hay gente que vive arrimada en algún familiar y se acomodó tanto de vivir del familiar. El familiar le da la casa, le brinda la comida, que se volvió conchudo. Ya el familiar está hasta aquí, pero como él está acomodado, se siente bien ahí porque es más fácil que le den a ir a buscar, que tener obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Dios empieza a hacer que ese familiar se moleste contigo para que te retire y de esa manera tú puedas transicionar a ese lugar donde Dios va a ser el dueño y señor de tu vida. Alguien que diga, ay, ay, ay. Entonces, para transicionar todo empieza con una palabra. Dios me dijo el año pasado, el eslogan para este año 2026, será el año donde brotará agua de la peña a chorros, donde la bendición brotará a chorros en medio del desierto. Cuando me dijo eso, yo inmediatamente dije, wow, vienen problemas. Cuando mencionan la palabra prueba, desierto, pasar por el fuego, problema. Porque a uno no le gusta la incomodidad, a uno le gusta estar achantado, ya en este trabajo estoy bien, ya aquí estoy bien. ¿Cuántos dicen amén? Hay hijos que tienen 30 años, aquí en la casa sigo bien, claro, porque no tienes que hacer nada, sigues bien. Entonces, les cuesta transicionar. Entonces, cuando yo escuché, en medio del desierto, dijo, va a venir una transición, al punto de que yo les he mencionado en ciertas prédicas que vamos a transicionar, ¿sí? Pero recuerde que el año apenas comenzó el viernes. El jueves se acabó el año. Este jueves, ¿qué pasó? Pastor, ¿está loco? No. El año se acaba cuando la Biblia dice que se acaba. No cuando me dice a mí que el 31 que me dejó una yegua, una burra, Yo le decía al Señor, yo no viví el 31, Señor. Yo le decía al Señor, ni el 31 ni el cumpleaños. Bueno, ya me celebraron el cumpleaños hace como 15 días. Y yo le decía al Señor el 31, porque es una fecha de todas maneras donde uno como que hace nuevos planes, deja lo viejo, ¿cierto? Pues Dios me dijo, no, esto se acaba cuando se acaba, y yo soy el que digo cuando se acaba. Y según la Biblia, ¿sí? Porque es el año bíblico, se acabó el jueves. Ay, pastor, dígame la fecha para estar pendiente del otro año. Resulta que el año bíblico no se acaba en la misma fecha. Es de acuerdo al movimiento de la luna. Entonces a veces cae en marzo, a veces cae los primeros días de abril, es movible. Entonces este año, él se acabó el día jueves, el año, y el viernes comenzamos un año nuevo. Diga conmigo, estamos en un año nuevo. Es el año 2026, año de que la bendición brote a chorros. Diga conmigo, a chorros. Pero para eso tengo que haber transicionado. Yo les decía, cuando les prediqué el eslogan del año, mi primera prédica, les decía que teníamos enero, febrero y marzo para transicionar, para buscar al Señor. Recuerde que ¿cuál es el eslogan? Está basado en que en hablarle a la roca, a Jesús, hablarle.
conversar. ¿Sí? Cuando usted conversa con Dios, usted no necesita otra cosa diferente. ¿A quién? A Dios. Pero para llegar hasta ahí, tengo que pasar por un proceso. Y lo primero que hace Dios es hablarme. Diga conmigo, hablarme. Dios, número 1. No, estoy por el 1 y ya ustedes van por el 2. 1. Todo empieza cuando Dios habla. Resulta que Dios le habló a Abraham. Vamos a ver qué le dijo Dios a Abraham. Génesis capítulo 12. Entonces el Señor le dijo a Abraham, deja tu patria, o sea, tu país, a tus parientes y a la familia de tu padre. Y vete a la tierra que yo te, ¿qué? Mira eso, le dio una palabra. A nosotros nos dio una palabra, ¿sí? Que la bendición brotará a chorros. ¿Cuántos necesitan una bendición a chorros? Dios le dijo, vete de tu patria, yo te voy a un lugar que te mostraré. Pero mostraré está en futuro. Diga conmigo, en futuro. Nosotros queremos, uy, pero bueno, es domingo. Se supone que si el viernes fue el primer, ya hoy tengo que estar bendecido a chorros. Señor, no tengo bendición a chorros, tengo escasez. Tengo problemas. Pero ¿será que ya pasaste por el proceso que pasó Abraham? ¿Será que ya pasaste por el proceso? Estoy pasando por un proceso muy difícil. Yo se los contaba, el jueves le conté muchísimas cosas de cómo me sentía yo en mi mente. Cómo el pastor puede ser feliz en medio de todo lo que le llega a la mente. Les decía, no es fácil que te digan a ti que sufres de la presión y que sufres de diabetes tipo 2. Y que las dos se unieron y por eso produjo el derrame cerebral. Entonces yo digo, ahora tengo problemas con la sal y con el azúcar. Entonces digo, bueno, tomo jugo. No, tampoco puede tomar jugo. Porque cuando usted licúa las frutas, se vuelve sacarosa y le sube el azúcar. Entonces empiezan a llegar tantas cosas a la mente. Por ejemplo, yo leía esta semana que la estadística de muerte, yo se lo dije el jueves, la estadística de muerte de los que sufren lo que a mí me pasó es de un 30 al 50%. Eso quiere decir que de 10 personas mueren 5. ¿Sí? Y es desde los 0 hasta los 3 meses. Y cuando yo dije 3 meses, dije, Señor, el mes me acaba el 28. O sea que se le mete a uno enseguida la idea de, ya me puede matar la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer para quitarse uno toda esa basura de ahí? Ese fue el mensaje del jueves. Los invito a que lo vean. No están viendo los mensajes. ¿Cómo sabe usted, pastor, que no veo? Porque es que cada vez que alguien ve el mensaje completo aparece visto. Y ustedes no están viendo. O sea que la palabra será que no los está edificando. Ahora, se los dice a alguien que cuando estaba del lugar de donde ustedes, y estaba de ese lado, yo venía y obviamente no había internet, yo no podía ver la repetición en mi casa por YouTube. Entonces lo que hacía era quedarme al siguiente servicio. Porque yo decía, hay algo que dijo que es muy interesante, pero no lo alcancé a captar. Cuando estaba la palabra, mira, habían palabras que yo me quedaba hasta los 3 servicios. 3 servicios. ¿Por qué? Porque esa palabra la tengo que coger habían palabras tan fáciles que decía ya, suficiente. Pero hay palabras que tenían un contexto, unas citas, algo que uno no alcanzaba a coger. Y yo tenía que, por gusto, quedarme en los demás servicios para poderme atesorar esa palabra. Entonces hoy tenemos la ventaja de que usted lo puede hacer sentado con los pies levantados en su casa, pero no lo estamos haciendo, no estamos edificándonos. Su devocional más importante es lo que Dios le habló en la iglesia. Usted no sabe, cuando yo coloco mi propia palabra, pastor, pero fue usted el que predicó, sí, yo fui el que prediqué, pero yo no soy el que pongo las ideas. Hay cosas que yo digo que tengo que ir a escucharlas porque digo, espérate, Señor, eso está interesante, yo no sabía eso. Y te lo estoy diciendo, porque hay cosas que Dios pone en mi mente para que les diga a ustedes que yo es primera vez que lo escucho. Y tengo que ir
a sentarme a escucharlo de nuevo para poder digerirlo y masticarlo. Primero masticarlo, después digerirlo y que me llegue a lo profundo de mi corazón. Entonces, tiene la ventaja usted que tiene YouTube, no para ponerse a ver puros videitos por ahí. Véalo si quiere, yo también lo hago, pero también vea la palabra del Señor, edifíquese. Tiene el celular es una bendición. ¿Por qué? Porque podemos tener la Biblia aquí. Mira, yo era uno de los que decía, ay, ese biblión ahí debajo del brazo, ¿sí? Y era pastor. No es fácil andar con el biblión para todos lados, en algún lado lo deja uno, pero el celular uno no lo deja, ¿sí? El celular uno está más pendiente uno del celular que de los hijos. No va a decir que no. Usted el hijo se le pierde un momento y el celular no se le pierde, el celular sabe exactamente dónde lo dejó. Entonces, y el celular tiene una ventaja que no tienen los hijos. Por ejemplo, a mí se me pierde el celular, yo hago esto. Ay, ya sé dónde está. Cosa que no puedo hacer con Samantha o con Maximiliano. Entonces ahí está la Biblia, ahí te aparecen pedazos de prédica. Escúchame. Cuando usted no sabe Biblia, ¿de qué le sirve a usted un pedazo de prédica? Hay gente que empieza a ver pedazos de prédica. Pero si usted no sabe usted ese pedacito no le sirve. Es como si le tiraran un tesoro y usted no tuviera dónde apoyarse. Entonces es importante que usted, listo, le tiraron esa cápsula, esa bendición en una frase, ¿sí? Cójala, pero estúdiela. Pero vamos a la Biblia. Esto es lo que están diciendo. Apóyese, utilice Google. ¿Dónde se encuentra esto en la Biblia? Y Google le dice. Esa es la ventaja que hoy tenemos, que cuando yo empecé a caminar con el Señor no tenía. ¿Sí? Por eso le decía, me tocaba quedarme 3 prédicas porque el pastor dijo esto, ¿no? Ahora me acuerdo que dijo el pastor que hay que seguirlo. Entonces uno pone seguirlo y aparece todo lo que tenga que ver con seguirlo. Y uno empieza a leer hasta que lo encuentra. Una ventaja. Hoy estudiar la Biblia es fácil. Ayer era difícil. Ayer dependía de qué tanto cogíamos con resaltador la Biblia, ¿sí? Y después, imagínate, ¿dónde fue que yo marqué? Hoy es sencillo. Así que los invito a que estudien la palabra del Señor. Bueno, entonces hablamos que la transición empieza por una palabra. ¿Cuántos recibieron la palabra de bendiciones a chorro? En medio del desierto. El desierto significa prueba, significa proceso. En la transición hay proceso. Veamos el segundo punto, por favor. No necesitas entender, necesitas ¿qué? Obedecer. Vamos a ver qué le dijo Dios a Abraham. Abraham partió como el Señor lo había ordenado y Lot fue con él. Dios le dijo, a un lugar que te mostraré. Hay gente que dice, pastor, es que si yo no sé exactamente para dónde voy, no voy. ¿Sabe por qué no transiciona? Porque quiere saber todo. Y en Dios se camina por fe. Amén. En Dios se camina por fe. Es decir, tú no tienes ni idea. ¿Aló? No tienes ni idea cómo lo vas a hacer, ni qué vas a hacer, pero decides obedecerlo. Por eso el segundo punto quiero que te quede claro. Segundo punto, rápido, por favor. No necesitas entender para obedecer. Tú lo que necesitas es obedecer la palabra de Dios, no entenderla. Tú no estás aquí para decirle a Dios, pero debería ser así, papá. No, usted lo que tiene que es obedecer. Y punto. Ay, es que yo no entiendo todavía eso de servirle al Señor, pero Dios me dice que le sirva. Obedécele si te está diciendo. Ay, pastor, es que Dios me dice que ayune, pero yo todavía no entiendo eso del ayunar. Pues pregunte, yo le explico y ayune. ¿Aló? Obedezca.
Ay, pastor, es que el Señor me dice que también venga los jueves, pero es que no pongas pero, obedezca, si Dios se lo está diciendo, obedezca. ¿Aló? Abraham le dijo, chao papá, chao mamá, chao abuelos, chao tíos, me voy. Mijo, ¿para dónde se va? No tengo ni idea. Y no se va a poner a decir que Dios me dijo que me fuera. No van a entender. No van a entender porque no tienen tu mismo nivel espiritual. Amén. Me voy. Sarita, vámonos. Trae el niño. El niño era Lot. Pero Lot era pariente, no era hijo. Lot era el hijo de su hermano. Entonces, encontramos que en una transición Dios me habla primero con una palabra. Segundo, tengo que obedecer aunque no entienda. Amén. Tercero, a veces obedecemos a medias. Le digo, chao papá, chao mamá, chao tíos, chao abuelos, pero me llevo el peladito. ¿Aló? A veces obedezco a medias. Pastor, pero yo vengo a la iglesia a medias. Dios te mandó a ayunar. Dios te mandó a orar. Y mucha gente cree que con el domingo cumplió. Ay, ya fui a servicio, ya cumplí. Y ya cumpliste. Dios quiere que transiciones a una vida verdaderamente en Cristo. Para que cuando Él venga te lleve. Para que cuando te mueras puedas resucitar de entre los muertos. Entonces nos toca transicionar. Diga conmigo, transicionar. Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Diga conmigo, y Lot fue. O sea que no estaba haciendo exactamente lo que Dios le había ordenado. Amén. No, aquí orando. Aquí orando. Dios dijo que orara. Y empieza. ¿Qué le están mandando un mensaje a Dios? No, a mi tía que me escribió. ¿Aló? ¿Aló? Escúchame, Dios no tiene WhatsApp. ¿Qué haces metido en WhatsApp si Dios no tiene WhatsApp? ¿Qué haces metido en Facebook si Dios no tiene Facebook cuando estás orando? No te estoy diciendo el resto del día, estoy diciendo cuando estás orando. Dile que está a tu lado, obedecemos a medias. Hay aquí en ayuno y oración, pero me voy a tomar un tintico. Ven acá, si el ayuno es con agua. Cuando son extremadamente largos, a punta de verduras. Es que si yo no me tomo un tintico, ¿qué? ¿Te mueres? Transiciona. ¿Aló? Amén. Lo que pasa es que yo sufro de gastritis. Yo sufro de presión alta, me dio diabetes, derrame cerebral. Y con tal de eso hice un ayuno la semana pasada de 3 días. Pastores, que yo tomo pastillas. Yo me tomo el Ibergen a las 6 de la mañana. A las 12 me tomo 2 pastillas. A las 6 de la tarde me tomo 2 pastillas. A las 7 de la noche me tomo una pastilla. Y no me dio nada en el estómago. Porque se supone que estoy en una actividad espiritual. Eso sí, jarte agua. Dígale que está a tu lado. Vamos a transicionar. Cuarto punto, la transición no es fácil, porque en la transición trae crisis. Diga conmigo, trae crisis. Génesis capítulo 12. En ese tiempo hubo gran hambre en la tierra, así que Abraham se fue a vivir. Dios le dijo, sal de tu tierra, y Abraham sale, y cuando ya está llegando a la tierra prometida, ¿sí?, empieza la crisis, es decir, hambre. No llovía, no había cultivos, el ganado se moría y Abraham dijo, tocará irme para Egipto. En ese tiempo hubo gran hambre en la tierra, así que Abraham se fue a vivir a Egipto por un tiempo. Diga conmigo, crisis. Cuando voy a transicionar, Dios me da una palabra. Cuando voy a transicionar, segundo,
Ayúdeme, por favor. No necesito entender para obedecer. Tercero, a veces obedezco, pero a medias. Cuarto, la transición no es fácil. Viene crisis. Llegó la crisis. Diga conmigo, llegó la crisis. Imagínate. Yo estaba en mi padecimiento de salud. Y viene y la alcaldía de Barranquilla le da por cerrar la Magola. ¿Qué es la Magola? El lugar donde yo tenía los locales. ¿Por qué la cerró? Porque como todo el centro histórico lo están remodelando, lo van a tumbar, yo creo que, no sé si ya lo tumbaron o lo están tumbando, la van a tumbar y hacer de nuevo. ¿No? Entonces, llega la crisis, diga conmigo, llega la crisis. ¿Ah? O sea, de que yo no me puedo ir a trabajar, llega la crisis. Diga conmigo, Dios quiere transición. La Biblia dice que cuando Dios cierra una puerta, Dios cierra la puerta y nadie la va a abrir. Hay gente que se queda peleando con la puerta. Ah, es que no abre, es que está dura. Mira, deja de ser como la cucaracha. Hay gente que tiene la unción de la cucaracha. Tú no ves que la estás echando con la escoba y va para adentro. Dile, aquí la unción de la cucaracha para nadie. Si se me cierra una puerta, se me abrirá otra. Porque Dios quiere transicionarme. ¿Aló? Transicionarme. ¿Amén o no amén? Entonces, uno con más gasto, ¿por qué? Porque si usted quiere ser una persona de esas que voy a tomar la medicina, voy a seguir la dieta del doctor, pues uno necesita ciertos recursos, porque resulta que la EPS te dice la mitad de las cosas, no hay. Y yo no me voy a morir mientras que haya. No que la cita para el mes entrante. ¿No ha visto los memes que está el esqueleto esperando la cita? Tocó ir a particular. Y uno le podría decir, bueno, Dios, entonces, llega el proceso de la enfermedad, necesito más dinero y resulta que ¿no podías cerrar eso el otro año? ¿O esperar que yo me recuperara como para cerrarlo? ¿Para ver qué hago? ¿No podías hacerlo así? No, yo no puedo cuestionar a Dios. No puedo cuestionar el proceso. ¿Aló? Porque Dios me va a llevar a tierra de bendición. Amén. Como decía la canción, en el proceso me va a hacer llorar. Por el fuego me va a hacer pasar. Dile que está a tu lado. Te quejas, lloras, pataleas y no avanzas. Quinto, puedes fallar en el proceso. No creas que Abraham fue perfecto. Mira, tú con tu mujer no puedes fallar. Tú a una mujer le fallas y, mejor dicho, pero Abraham falló y Dios lo perdonó. Porque lo importante no es fallar, lo importante es no levantarse y seguir. Mira lo que aparece. Puedes fallar. Génesis capítulo 12. Así que por favor, mire lo que le está diciendo a Abraham a su esposa, a Sara. Resulta que Sara, que era su mujer, era una mujer muy bonita. Y acuérdate que acabamos de leer que él decidió irse para Egipto porque había hambre, estaban en crisis. Y le dijo, por favor, diles que eres mi hermana. Una mentira, diga conmigo, una mentira, le iba a fallar a Dios. Dile que eres mi hermana, entonces ellos me tratarán bien a causa de ti y me perdonarán la vida, porque después resulta que decimos que eres mi esposa y me van a matar para quedarte contigo. Dile al que está a tu lado, en el proceso fallamos, no somos perfectos. Aquí no me va a decir nadie, es que el proceso fue perfecto. Fallamos, diga conmigo, fallamos. Yo recuerdo el día 11, sacó mi esposa las cuentas. El día 11, o sea, saqué la cuenta, si fue el 28 de febrero, el día 11, ¿cuándo fue? Yo estaba desesperado.
allá. Desesperado primero físicamente porque me rascaba la espalda y no podía mover los brazos, ¿sí? No podía rascarme. Fuera de eso, si ella me rascaba, yo sentía que la rasquiña era como interna, porque cuando usted le rasca, usted pasa así, ¡ah, qué rico! ¿Sí? Pero resulta que me rascaba y nada. Yo lo sentía como adentro. Y entonces yo daba vueltas en la cama, ¿no? ¿Sí? Por la rasquiña, me desesperaba. Yo quería dormir y me desesperado. Entonces empezaba a llegarle a uno lo que decía el doctor: diabetes, con presión alta, eso es muerte. Empezaba a recordar lo que dijo mi esposa, que mientras ellos estuvieron ahí todos esos días, mientras yo estaba en la UCI, vieron salir con las piernas para adelante. Ese pabellón solo es de gente que tiene problemas de ese tipo, ¿sí? Y se salían con los pies para adelante. Dice, hasta me pusieron uno ahí adelante y uno sin saber si eras tú, ¿sí? Entonces empezaba uno a llegar, uno desesperado con la rasquiña, ¿sí? Con la rasquiña. Entonces en ese momento uno decía, Señor, es mejor morirse. Y es cuando decido llamar a Maximiliano. Maximiliano, ven acá, yo me voy a morir. Yo no me iba a morir, simplemente estaba desesperado. ¿Por qué? Porque fallé. Empezó mi queja. ¿Aló? Pero el problema no es que llegue uno a ese momento, el problema es quedarse en ese momento. Ese fue el día 11, el 12 ya no estaba así. Llamé a Samantha y le dije, Samantita, ya sabes, camina con Jesús para vernos allá. Le conté el cuento de que yo sacaba cuentas. Si el rapto está en esta fecha, si no vamos a demorar mucho en vernos, ¿sí? El rapto no demora más de, mejor dicho, en mis cuentas están 4 años, 3 años. ¿Sí? El rapto puede ser inclusive el año que viene, en el 2030. Así que nos vemos rápido. Eso sí, si estás en Cristo. Porque si no caminas en Cristo, allá no nos vamos a ver. Entonces, sé que fallé. Fue mi día de crisis. Fue mi día en que ese día fue insoportable. En que ese día le dije de todo a mi esposa. Ese día peleé con ella, la insulté. Todos aquí en medio de nuestro proceso caemos. Diga conmigo, caemos. El problema es quedarnos ahí. El problema es quedarnos ahí. Lo malo no es que caigas, sino que no regreses al lugar de adoración. Escúchame a esto. Mira lo que pasa. Abraham cayó y Abraham se devolvió. Pero no se devolvió al mundo, se devolvió a Betel, al lugar de adoración. Mire lo que dice la cita bíblica. Génesis 13. Abraham siguió viajando por etapas desde el Neguet hasta Betel. Este era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Abraham se regresó. Había fallado. ¿Sí? Le había mentido a todo un país diciendo que esta es mi hermana. Y tú sabes que una mentira lleva a otra. Para uno tapar una mentira, eso tiene que uno volverse, mejor dicho, el mentiroso más grande. Entonces, se devolvió. ¿A dónde llegó? A Betel. El lugar donde él había estado antes, que era un lugar de adoración. Betel significa casa de Dios. Volvió al lugar donde le dieron la palabra. Volvió al lugar donde adoró al Señor. ¿Aló? Cuando falles, regresa rápido a ese lugar de intimidad con Dios. Amén. Y no te estoy hablando de una falla. No, es que mejor dicho, Abraham le puso los cuernos le mintió, hizo mentir a la mujer, le mintió al faraón, le mintió a todo un pueblo. Esa mentira le trajo otra mentira, empezó a vivir en mentiras. Y dejó el precedente para que su hijo Isaac hiciera lo mismo. Dice la Biblia que Isaac en su tiempo hubo crisis y dijo que también se iba para Egipto
porque su papá se había ido para Egipto. Porque es que los malos ejemplos son los que los hijos recuerdan. Las malas enseñanzas son los que los hijos le quedan grabadas. Y a la pareja también. ¿Sí? Usted puede hacer 10 cosas buenas, hace una mala y se acuerdan de la mala. Entonces Abraham volvió al sitio de adoración. Volvió a adorar al Señor. Diga conmigo, volvió a adorar al Señor. Adoró. Pastor, yo a veces adoro. Yo en el trabajo pongo cancioncitas. En el trabajo. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Yo de seguro no te hallo en el trabajo, levantando las manos y cantando una canción completa. Te voy a poner el ejemplo. Si tu trabajo es, y de pronto en un escritorio está, un día orando. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quién es? Ya va. ¿Amén o no amén? Séptimo, hay cosas y personas que tienen que soltar. Diga conmigo, hay cosas y personas que tienes que soltar. Dile que de tu lado, ¿qué tienes que soltar? ¿Qué cosa tienes que soltar y qué personas tienes que soltar? ¿Se acuerda que se había ido con qué? Con Lot. Ay, pero es que es mi hijo adoptivo. Dios no le dijo que te llevaras al hijo adoptivo. Ese es el hijo de tu hermano. Tu papá podía quedar perfectamente con él. Además, él estaba bien encariñado con el abuelo. Finalmente Abraham le dijo a Lot, no debería haber pleito entre nosotros. Toma la tierra que quieras. Si tú prefieres la izquierda, yo iré a la derecha. Resulta que el niño creció, el niño se casó y empezó a haber conflictos. Pero Dios le había dicho, deja tu tierra, tu parentela. ¿Cuántos problemas tenemos por no haberle hecho caso a Dios? Amén. ¿Cuántos problemas no has dejado por las cosas que hiciste? Mira, Abraham, estamos hablando de Abraham, vivió 4.000 años antes de Cristo, o sea, hace 6.000 años. Y Abraham dejó un problema, no. ¿Tú no ves los árabes peleando contra Israel? Este problema lo dejó Abraham por acostarse con la esclava. Si se da cuenta que pasan los años, las décadas, usted ya está muerto y usted deja el problema, no. Entonces hay cosas y personas que tiene que soltar. Le tocó decirle, Lot, me da mucha pena, Lot, pero si tú te vas para la izquierda, yo cojo para la derecha. Si tú te vas río abajo, yo cojo río arriba. Amén. Mira, hay personas que tú tienes que soltar. Hay personas que no traen nada bueno a tu vida. Hay personas que lo único que traen es, inclusive me recuerdo que mi esposa lo mencionó prédicas atrás, donde puede ser un familiar, pero es mejor vivir lejos del familiar, a estar a toda hora en el problema, en el altercado. Hay gente que cuando se acerca a ti, lo único que trae son malas noticias. Lo único que trae es queja. Yo le digo, deja a tu padre, a tu madre, a tu parentela, o sea, tíos, abuelos, todo. Y se llevó al hijo. Después, más adelante, le dijo, ajá, no que lo iba, déjalo. Y se separó de Lot. ¿Por qué? ¿Le costó? Claro que le costó porque Abraham no tenía hijos. Para él su hijo era Lotcito. Pero resulta que Lot estaba convertido en un problema para Abraham. En lugar de estar agradecido con Abraham que lo crió, no, era de altanero. Estaba
O sea, ahora vivía en la casa de Abraham y resulta que quería la mejor habitación. Se tomaba la sala como si fuera suya. Entonces Abraham tomó la decisión, diga conmigo, la decisión de que tenía que haber tomado muchos años atrás. ¿Por qué? Porque Lot sencillamente no tenía el corazón para caminar con Dios. Y lo vemos al pasar el tiempo. Imagínate que Lot tuvo unas hijas y esas hijas tuvieron relaciones sexuales con Lot. ¿Cómo se llama ese pecado? Incesto. O sea, Lot no tenía un corazón para caminar con Dios. Entonces cuando la persona no tiene el corazón para caminar con Dios, uno tiene que alejarse. Porque hay personas que le interesa más el problema, la pelea, la echada en cara, esto, aquello, que caminar con Dios. ¿Amén o no amén? Diga conmigo, ay, ay, ay. Sí, nos va a costar. Octavo, Dios te recuerda el propósito en tu vida. Dios te recuerda el propósito en el proceso. En el medio de ese proceso, a ti se te olvida el propósito. Diga conmigo, se me olvida el propósito. A todos se nos olvida el propósito. ¿Usted cree que el propósito de Dios contigo es darte casa propia? Que tú te gradúes y tengas una profesión. El propósito de Dios contigo y conmigo, el primero de todo, es que tengamos vida eterna. Así tenga que pasarme por el fuego, procesarme, pero que me gane la vida eterna. Amén. Porque en el proceso nos hace llorar, pero en el proceso abrimos los ojos. Amén. En el proceso es que reaccionamos. En el proceso es que volvemos a Betel. En el proceso es que nos volvemos a encasillar. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Porque Abraham creía que lo que Dios tenía que hacer con él era que Sara quedara embarazada y tener un hijo. Entonces le dijo: no, yo te voy a mostrar el proceso. Te voy a recordar que en medio de este proceso, qué es lo que tú tienes que saber. Que tú vas a ser padre de multitudes. Tú vas a ser el padre de un pueblo. Y él esperanzado en un hijo. Mira, Dios no te quiere bendecir a ti. Quiere bendecir a mucha gente alrededor de ti. Amén. Cuando tú entiendas que la parte económica llega cuando tú haces esto. Cuando tú haces esto es que llega. ¿Por qué? Porque lo que llega es para bendecir. Amén. Ay, no, es que yo necesito amor. Cuando tú entiendas que tú eres el que tienes que amar, que el amor te lo da Dios. Y dejas de mendigar amor a esa persona que no te quiere amar. Amén. Es que a veces quieres que esa persona que esté ahí, le preguntas, ¿me quiere 2 veces al día? ¿Tú me quieres? Que quiere que te conteste que no. Tú me amas. Oye, hay personas que salen con unos cuentos. Hijos que le preguntan a la mamá, mami, ¿tú me quieres? Y la mamá, sí, tú eres mi vida y mi corazón. Ay, gracias, mami. Entonces la mamá lo regaña y ese día, mi mamá no me quiere. ¿Aló? Porque no entendemos cuál es la finalidad del proceso. La finalidad de Dios es que Dios quiere transicionarnos ¿a qué? A vivir una vida de santidad. A vivir una vida apartado para Dios, una vida de fe, donde no te haga falta nada. Pastor, pero ¿y cómo hago? ¿Por qué no me preguntas, ¿y cómo hace el pastor ahora? Fácil, se llama FE, 2 letras, fe. ¿Aló? Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su...
Le creyó. 9. La transición termina cuando tú cambias. ¿Cuántos quieren terminar la transición? Cuando tú cambias. Amén. Y yo le hubiera puesto esto lo hubiera dejado de 10º. Voy a dejarla de 10º. Ponme un 9 ahí y eso me la pones de 10. 9. Vas a tener que sacrificar lo que más quieres. Vas a tener que sacrificar lo que más quieres. Dios le pidió a Isaac. Dios dijo, o yo o Isaac. Isaac era su hijo. Imagínate que tuvo su hijo a los 99 años, toda la vida esperándolo, y cuando ya yo toda la vida esperando este trabajo, toda la vida esperando este hombre, toda la vida esperando este hijo, toda la vida esperando esto. Dámelo. Sí. Y Abraham no dijo nada. Si Dios me lo pide, yo lo doy. Lo llevó al altar. Cuando le iba a clavar el cuchillo a su hijo, con el nudo que tenía en la garganta, escuchó la voz de Dios que le dijo, aguanta, Abraham, ya vi tu corazón. No lo hagas. Yo en realidad no necesito que me sacrifiquen personas. Yo necesito ver el corazón. ¿Eres capaz de sacrificar lo que más amas por Dios? De pronto no te estoy hablando de personas a ti. De pronto te estoy hablando de circunstancias, de cosas. ¿Aló? Una vez una señora, pastor, yo los jueves no vengo porque, estamos hablando antes, cuando no había Netflix, nada de eso. ¿Sabe que en Netflix uno tiene la ventaja de que se ve la novela cuando uno le dé la gana? Pero antes, si usted perdía el pastor, porque es que la novela está buena. Y si no, yo no puedo, no tengo dónde grabar. Si yo tuviera beta, ¿te acuerdas del VHS? Yo lo grabara, pero no tengo dónde grabarlo. ¿Sí? Entonces, por eso no vengo los jueves. Hay algo que tienes que sacrificar, y no te estoy hablando necesariamente a tu Isaac. Hay cosas que tienes que sacrificar. De pronto el venir el domingo tienes que sacrificar tu trabajo. O sea, Dios va a preferir que estés sin trabajo. No, Dios va a preferir que lo prefieras a Él para bendecirte. De seguro no te vas a acostar sin comer, sin pagar. Él es un Dios de prosperidad, de bendición. Amén. Lo que pasa es que tenemos que sacrificar algo. Entonces dice Génesis capítulo 17, además cambiaré tu nombre, ya no serás Abraham, y ahora en adelante será llamado Abraham. ¿Te acuerdas de Pedro, que se llamaba Pedro? Y yo le digo, no, perdón, se llamaba Simón. Simón significa alguien que se deja llevar por el viento. Aquí hay gente que se deja llevar por cualquier comentario. Dios te dice algo y sale de aquí, y otro te dijo, ay, sí. Por eso digo, cuando terminó su proceso, le dijo, ya no te quiero llamar más Simón, ahora te voy a llamar Pedro. Pedro es roca. Le dijo, ya no te voy a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham, porque Abraham significa padre de multitudes. Dios quiere transicionarte. Dios te quiere llevar a un nivel mayor. Déjalo, no dejes de pelear con Él. Bounds.